Capítulo 25. Después de la Segunda Guerra Mágica, el ministerio sufrió de muchos cambios, entre ellos la renovación de sus instalaciones y una limpieza extrema en el personal. Fue, por supuesto, una dura lucha para los que querían hacer justicia, porque necesitaban dividir las prioridades entre buscar los múltiples mortífagos que se escaparon, organizar a la población mágica sobreviviente que sufría de un miedo incontrolable y también lidiar con la nueva personalidad de Harry Potter. Lo que pensó el señor Flam, apenas fue nombrado como el jefe del Visengamot, es que este mismo necesitaba de nuevas oficinas y de más espacio para llevar a cabo sus futuras investigaciones. Aún no tenían un ministro establecido y mucho menos un jefe del departamento de errores, por lo que los ancianos del Visengamot estaban ocupados con los juicios y la Orden del Fénix ayudaba, en conjunto con los errores que quedaban, a encarcelar e interrogar a los criminales y cómplices con vida de Voldemort. Su idea final, mandó a construir unas celdas y salas de interrogatorio en el subsuelo del Departamento de Misterios. Al estar tan abajo de la superficie o del atrio, se creía que ninguno de los sospechosos podría escapar y tendrían la completa privacidad para hacer las preguntas correspondientes. Un poco más adelante, se renovaron las oficinas administrativas del Visengamot en la 9ª planta, donde el Departamento de Misterios y las celdas tuvieron que descender un poco, pero no dejaron de utilizarse. Cuando Harry Potter obtuvo el mando del Departamento de Errores, las celdas debieron estar bajo su jurisdicción, de modo que solo él debía hacer uso de las mismas. Por supuesto que los del Visengamot se resistieron, y encarcelaron allí a Jaxley junto con otros mortífagos después de atraparlos en el festival más reciente, sin que Harry pudiera acceder a ellos. Como ya saben, pudieron escapar porque los infiltrados de Potter hicieron muy bien su trabajo, mucho más que los miembros fieles de la Orden. Al tomar el caso de los mortífagos entre sus manos, Harry también obtuvo derecho de nuevo a las celdas y le produjo cierta ventaja encerrar allí a Leonardo Cohen. Por supuesto, aprovechó para llevar de mentores y todo lo que fuera posible para que sufriera. Pero ese es tema de otro momento. Ahora que el ministerio estaba bajo el total control del Visengamot y la Orden del Fénix, las celdas y las salas de interrogatorio volvían a ser suyas. Allí fue donde enviaron a Ginny. Con la cabeza cubierta por un saco negro y las manos inmovilizadas por una gruesa cuerda que debía tener algún hechizo, la llevaron por el atrio mientras los trabajadores que aún quedaban en el ministerio se preguntaban qué tipo de criminal era aquella aparente chica, para que fuera tratada con tanta brusquedad por los de la Orden, le ocultaran la identidad de esa manera y además fuera llevada a las celdas de interrogatorio en el verdadero subsuelo. Ginny se había mantenido tranquila, tenía un plan y sabía que resultaría. Los de la Orden no sabían a quién atraparon y les pasaría una factura bastante cara. Por eso, no se molestó ni insultó a nadie cada vez que los magos que la escoltaban la empujaban o exclamaban con fuerza en su oído, logrando aturdirla, para que se apurara. ¿Le daba rabia? Claro que sí, era un ser humano, pero ya llegaría el momento de hacerlos pagar. Estando en las oficinas casi vacías del Visengamot, tomaron unas escaleras secretas cerca de la oficina del señor Flam hacia el subsuelo. Ginny se imaginó a dónde la llevarían por lo tardado del camino y se le hizo hasta divertido. La trataban como si fuera en verdad peligrosa, y lo era, pero más que preocuparse por ella, debía preocuparse por lo que ocurriría a su alrededor para llegar a ella. Ellos no lo entendían. En el subsuelo hacía mucho frío. Ginny se estaba congelando y sentía como el aire frío se escapaba por su boca, chocando con la tela del saco y regresando a hacerle cosquillas en los labios. Eso le provocaba más escalofríos, pero tampoco podía demostrarlo. No mostraría ni una pizca de miedo o inseguridad frente a estas personas. Los magos que la escoltaban la llevaron por interminables pasillos y dando cruces extraños. A Ginny no le tomó ni un minuto darse cuenta de que querían desconcertarla. El subsuelo del ministerio antes eran solos los tribunales del Visengamot, que no usaron desde la Primera Guerra Mágica hasta que se renovaron para contener las celdas y las salas de interrogatorios, aparte de los tribunales, pero eso significaba que aún conservaba los laberínticos pasillos y aire frío. Ellos esperaban que con esos dos elementos,
si ella llegaba a escapar, se perdiera. Pero no era tan estúpida, por supuesto. De igual forma, se dejó empujar y jalar hasta que la hicieron detenerse. Uno de los magos pareció sacar su varita y una puerta a su lado se abrió. El segundo mago la empujó al interior de esta nueva habitación y luego cerraron la puerta a sus espaldas. Ginny quiso soltar una risita sarcástica, pero en su lugar aprovechó el momento para quitarse el saco de la cabeza y tirarlo al suelo. Parpadeó un par de veces y pudo adaptarse a la nueva luz. Se encontraba, como sospechó, en la sala de interrogatorios, que en realidad era un cuadrado de paredes y pisos mental gris oscuro, sin ventanas, decoraciones mayores o nada que fuera relevante además de un foco en el techo. Efraim había comentado una vez que no solo las celdas era a prueba de hechizos o encantamientos, sino también esa sala. Los únicos objetos que podría decirse estaban ahí, eran una mesa y 3 sillas, 2 de espaldas hacia la puerta y la tercera enfrente, solo con la mesa dividiéndolos. Muy típico, pensó, sabiendo que no habían tenido tanta creatividad. Pero el problema es que ahora ella se encontraba ahí, atrapada, sin su varita, sin el cinturón de errores porque se lo quitaron, bastante tarde y con las manos amarradas. Tampoco funcionó abrir la puerta, porque estaba cerrada con magia. Pensó después en algunas técnicas que recordara para deshacer el nudo, pero desechó esa idea también. Probablemente la cuerda estaba encantada y si lograba quitársela, cuando llegaran a interrogarla se la volverían a colocar. Decidió que lo mejor era calmarse. La calma era lo que significaba en aquel momento. Resultaba difícil con el rastro del líquido burbujeante en la garganta que se había bebido hacía unos minutos. Era un efecto que ya conocía pero al que no se había acostumbrado del todo. Al menos le salvaría la vida y sería divertido jugar con los que la interrogaran. Al final, tomó asiento en la silla sola frente a la puerta y esperó. Mostrarse calmada y cooperante le ayudaría a ganar tiempo. Tenía que hacerlo. Estaba segura de que no sería sentenciada ni tampoco la castigarían por nada. Llegarían a salvarla antes de que pudieran hacerle algo, lo sabía. Lo que parecieron ser 5 minutos después, la puerta volvió a abrirse y Ginny sonrió cuando vio que Ron y Hermione entraban. El pelirrojo aún tenía hojas y rasguños en las manos, casi iguales a los que Ginny tenía por haberse caído tanto en el bosque, pero a los cuales ignoraba porque tenía que estar concentrada. Vaciar su mente, eso le había dicho Pamela anteriormente y le había resultado tan bien. Debía tener la misma suerte. Hermione se mostraba indiferente y enojada, sosteniendo con fuerza un pequeño frasco lleno de un líquido transparente que parecía agua. No solo era eso. Le lanzó una mirada de enojo a Ginny y tomó asiento frente a ella, al igual que Ron, quien parecía desconcertado por la sonrisa de la pelirroja. ¿Qué te tiene tan feliz?, preguntó él por fin. ¿No sabes el Elayo en el que estás metida? Fuiste vista saliendo de la casa de una ya confirmada simpatizante de Harry Potter y varios testigos, incluyéndonos a nosotros, vieron la silueta de Harry en el interior de la casa y después huyendo cuando atacamos. ¿Qué dices para defenderte?, añadió Hermione frunciendo el ceño. Ginny, sin dejar de sonreír, se encogió de hombros y colocó las manos sobre la mesa, para mayor comodidad. Aún se estaba muriendo de frío, pero sabía controlarlo. Ron ahora se mostraba enojado y Hermione se había vuelto pálida, por lo mismo. Vamos a ver si te da igual a partir de ahora, comentó la castaña, mostrando el frasco. Vas a beberte esto y después empezaremos el interrogatorio. Ginny soltó una risita. Son tan predecibles. Para extrañeza de sus interrogadores, Ginny se bebió todo el frasco como indicó Hermione y permaneció calmada en su puesto. Tal vez hubo un asomo de cansancio o resistencia en sus ojos, pero o desapareció o lo ocultó con rapidez. Claro que ellos no pudieron darse cuenta de que Ginny vislumbró ciertos reflejos amarillos en el fondo del frasco, confirmando por completo su teoría. Muy bien, dijo Hermione en un tono frío. Lo que acabas de beber es Veritaserum y ahora no podrás mentirnos. ¿Quieres que empecemos? Ginny se aclaró la garganta. Por supuesto, adelante. Ron le lanzó una mirada a Hermione, quien lo ignoró y asintió. Si estás tan ansiosa.
Primera pregunta, ¿la persona con la que te reuniste en la casa de Luna era Harry? No, respondió Ginny, con tal calma y seguridad que provocó sorpresa en Ron y Hermione. Lo preguntaré de nuevo. ¿La persona que viste en la casa de los Lovegood era Harry? Ya dije que no. ¿Cómo es que? Silencio. Hermione calló a Ron y éste asintió. Luego, la castaña se volvió hacia Ginny, notándose más enojada y pálida. ¿Conocíais cuáles eran los planes de Harry con respecto a los mortífagos? No, contestó Ginny, permitiéndose sonreír y reclinándose en su asiento. ¿Apoyas a Harry en sus planes para apoderarse del mundo mágico y Muggle? No. ¿Conoces cuáles son o fueron sus espías? No. Hermione la miró fijamente, intentando ocultar su sorpresa, pero Ginny se encontraba tan calmada y fresca como si estuviera siendo sincera. Pero la castaña y Ron sabían que no era así. ¿Dijiste la verdad en alguna de las anteriores preguntas? Se atrevió a decir Ron. No. No estás siendo sincera, dijo Hermione, frunciendo el ceño. Vamos a volver a intentarlo. ¿En algún momento mentiste durante el interrogatorio? Ginny guardó silencio unos segundos, pero no estaba sufriendo como esperaban Hermione y Ron, sino que parecía calmada y hasta juguetona. Sí, respondió al final. Sí mentí durante el interrogatorio. Ella está diciendo la verdad, dijo Ron desconcertado. ¿O es una mentira? ¿Qué está sucediendo? Hermione no respondió y observó a Ginny como si ahora le temiera. La pelirroja se rió de nuevo, esta vez provocando escalofríos en sus interrogadores. No tenía sentido, creía Hermione. El frasco que le había dado a beber era suficiente como para que fuera completamente sincera durante 2 horas y media. ¿Cómo es que podía mentir y a la misma vez decir la verdad, pero no sentir nada por ello? Algo estaba mal, tal vez el Veritaserum estaba mal preparado. La puerta de la habitación se abrió y esta vez fueron Charlie y Percy quienes entraron. Ginny no dejó de reír. Vaya, reunión familiar, debieron decirme, para poder arreglarme un poco. Estoy hecha un asco. ¿Le dieron Veritaserum? Preguntó Percy en voz baja a Ron y Hermione. Sí, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? Dijo Charlie. ¿Qué quieres decir? Ha mentido con tanta naturalidad. Ron miró de reojo a Ginny. Puede que el Veritaserum no sirva. Imposible, lo conseguí yo, dijo Percy, como si eso pudiera borrar cualquier tipo de duda. Debería estar diciendo la verdad. En alguien normal actúa de inmediato y no hay cabida para los errores, a menos que haya tomado un antídoto con un nombre irónico. Merlín bendiga la muerte al mentiroso. Tal vez deberías intentar con otra cosa, dijo Charlie, apretando los puños. Miro a Ginny, quien ahora solo sonreía de forma socarrona. Puede que la señora Potter requiera de un interrogatorio más fuerte. ¿Hablas del Cruciatus? Preguntó Hermione indecisa. Para este punto creo que ya podría estar tan corrompida por Harry y sus errores que debe saber cómo evitar el dolor de esa maldición. No puede ser tan buena, respondió Percy. Un poco más de respeto, intervino Ginny con calma. Están hablando de la futura reina, gobernante y primera dama del mundo mágico y Muggle. Estás loca, dijo Ron. No vas a llegar a ser ninguna de esas cosas. ¿En serio? ¿Estás tan seguro, Ronald? Basta. Intervino Charlie más enojado. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que conseguir información sobre los próximos pasos de Potter y ella va a dárnosla, sea como sea. Ginny se enderezó y rió. Hermanos, cuñada, dijo, con gestos burlones. Calma, están muy exaltados y estresados. Una amiga siempre me sugiere los masajes en los hombros, porque son una gran terapia, pero si no tienen tiempo para eso, entonces tratemos de resolver esto como personas, y en especial magos, civilizados. Ya sé, hagamos un trato. Los tratos son buenos. Ustedes me dejan ir y así no mueren. ¿Qué les parece? Hermione no expresó sentimiento alguno, al igual que Percy, pero Ron y Charlie se miraron y rieron. ¿Y tú cómo piensas matarnos, hermanita? Dijo Ron, rodando los ojos. No tienes varita, ni los instrumentos de errores a la mano y mucho menos ayuda. ¿O no? Ginny se rió de nuevo. Yo no lo haré. ¿Matarlos? ¿A ustedes? Claro que no, pero mi futuro esposo sí. ¿Futuro qué?
Una gran explosión en el exterior sacudió la sala de interrogatorio y Ginny sonrió mucho más. Si sentían los ataques y las explosiones es porque se encontraban lo suficientemente cerca como para rescatarla. Nunca había perdido la fe y él nunca le fallaría. Creo que mi futuro esposo desea saludarlos, comentó divertida hacia sus interrogadores, pues se encontraban entre sorprendidos y asustados. No puede ser, exclamó Charlie, mientras otra explosión, mucho más cerca, se escuchaba y sacudía de nuevo el suelo bajo sus pies. Ginny no dejó de sonreír y deleitarse por el caos que se sembró a su alrededor. Hermione dio la orden rápida de que debían pelear hasta perecer y la dejaron sola en el interior de la sala, poniendo como vigilancia fuera de la puerta a los 2 magos de la orden que la llevaron hasta allí. La pelirroja volvió a reír y con verdaderas ganas. Esos 2 hombres estaban muertos. Solo tuvo que esperar unos minutos más antes de que se escucharan gritos, órdenes y hechizos en el pasillo de la sala donde se encontraba. Supo que era el momento cuando ocurrió un ligero silencio y la puerta se abrió. La persona en el umbral era justo la que esperó ver y no pudo dejar de sonreír. ¿Te hicieron algo?, preguntó Harry pasando a la sala y de inmediato quitándole el hechizo a la cuerda de sus manos, liberándola. Ginny no respondió, pues solo se levantó, tomó a Harry del cuello de la capa y lo besó. No fue un beso porque estuviera asustada, pues no lo estaba, sino que fue uno más lleno de pasión y que pudo convertirse en acalorado si no les hubiera faltado el aire. Harry sonrió cuando se separaron y la pegó a su pecho, sin querer volver a soltarla o sin importar aún estar sosteniendo su varita. Me encanta ese tipo de recibimiento. Pero dime si te hicieron algo. No tanto, estos rasguños son porque un verdadero Ore nunca se rinde. Esa es mi chica. Ahora, mi hermosa Ore angelical, es hora de dar un recorrido por nuestro ministerio. Nuestro ministerio. Ginny lo pensó unos segundos. Me gusta cómo suena eso. Tomados de la mano salieron de la sala con tranquilidad. Ginny ni siquiera sintió nada por los cuerpos de magos de la orden desperdiciados por el suelo del pasillo, más bien, se sorprendió de que solo Harry estuviera por allí. ¿Los derrotaste a todos solo?, preguntó, mientras subían las escaleras hacia la planta del Visengamot. Nada puede detenerme si se trata de mi hermosa futura esposa, respondió Harry, con una sonrisa ladeada. Ginny no podía estar más orgullosa de él. Al llegar a la planta de las oficinas administrativas del Visengamot, Ginny casi sintió lástima por ver el campo de batalla en el que se había convertido el hermoso vestíbulo. Algunos jarrones y decoraciones habían sido destrozados, la alfombra en algunas partes tenía manchas negras como si hubiera sido quemada y aún habían héroes y magos fieles a Harry luchando con los que quedaban en pie de la orden. Entre los del primer bando, se encontraban Eric y Joseph. Da los últimos toques, Walter, exclamó Harry mientras caminaba con Ginny hacia el ascensor. De inmediato, cuñadito. Harry rodó los ojos. Tuve que poner a Walters como jefe de una división de errores, le explicó en voz baja a Ginny, mientras a sus espaldas seguía desarrollándose el final de una batalla y esperaban a que llegara el ascensor. ¿Por qué no a Jojo? Bueno, señores, exclamó Eric con falsa jovialidad. Ginny y Harry se volvieron y vieron cómo el pelinegro junto con los errores a su cargo había neutralizado a los magos de la orden, colocándolos en fila, de rodillas sobre la chamuscada alfombra, frente al mesón que había pertenecido a la secretaria. Estaban desarmados, inmovilizados y sin posibilidades de escapar, porque los errores les apuntaban con sus armas. No me queda nada más que decir, añadió Eric sonriente. Fue un gusto haber peleado con ustedes y espero que no se vuelva a repetir. Nos veremos en el infierno, bastardos, exclamó con fuerza Joseph, y en conjunto con otros errores le lanzó rápidas maldiciones asesinas a los magos de la orden. Fue un gusto. Joseph se reía con una emoción espeluznante y Ginny frunció el ceño, preocupada por su salud mental. Precisamente por eso, comentó Harry pensativo. Tal vez tenga que volver una costumbre realizarle a los nuevos miembros un examen psicológico. Sí, estoy de acuerdo. Ginny soltó una risita. Se adentraron en el ascensor y mientras ascendían, Harry le iba comentando un poco de lo que había sucedido.
Como Efraim avisó a Harry sobre cómo se la habían llevado y a través de los llaveros se reunieron el resto de los héroes, planeando una técnica de ataque desesperada pero que resultó bien. Harry tenía pensado apoderarse del ministerio en unos días, porque quería provocarle más miedo a sus enemigos, jugar con ellos, pero el interrogatorio secuestro de Ginny había sido la gota que colmó el vaso. Ya todo estaba hecho. Cuando el ascensor se detuvo en el atrio principal, Ginny sí que se sorprendió. Todos los héroes estaban ahí. Eran demasiados. Tal vez todo el ejército de Harry, concentrando a los de la orden y los trabajadores que les fueran fieles. A los demás se les daba la oportunidad de rendirse o si no también sufrirían las consecuencias. La mayoría, de todas formas, estaba de acuerdo con el gobierno de Harry pero no podían renunciar tan fácilmente a sus empleos. Entre los héroes Ginny vio rostros conocidos. Algunos habían estado con ella en los entrenamientos, también estaban sus mentoras, Pamela, Cristina, Betsy y Silvia, al igual que Bill, Claire, Luna, Neville, Sandra, Mary, los gemelos, Dean y Seamus. Todos colaboraban en la batalla, la cual ya estaba bien definida y más bien acababa. Por supuesto, mientras Ginny y Harry caminaban fueron llamando la atención. Efraim y Milton, quienes también estaban, comenzaron a mover a ciertos prisioneros, arrodillándolos en el suelo frente a la fuente del profesor Dumbledore, justo en el centro del atrio. Ginny casi había olvidado que esa fuente se encontraba ahí, y podía sentir los deseos de Harry por derrumbarla. Los prisioneros que movieron fueron Hermione, Ron, Percy, Charlie y un enfermo señor Flam, que no paraba de toser y parecía faltarle el aire. Harry y Ginny se detuvieron frente a la fuente, mirando a los prisioneros y los líderes de la Orden del Fénix. Ginny vio de reojo cómo todos comenzaban a rodearlos, dejando cierta distancia y observando con atención lo que podría ocurrir. Joseph, Eric y algunos héroes más llegaron por el ascensor y se unieron a los otros. El atrio casi fue invadido por un silencio absoluto, solo interrumpido por los gemidos del señor Flam. Harry miró a los prisioneros con frialdad. Se paseó de un lado a otro frente a ellos hasta detenerse frente al señor Flam, quien ahora se notaba pálido y frágil, más sin su bastón. El anciano inhaló profundo, para controlar la tos y le devolvió la mirada a Harry con los ojos cristalizados. Al menos, masculló en un tono ronco. Al menos, en algún momento de tu vida, le tuviste aprecio a Dumbledore. Harry, como muchos más de los presentes, soltó una risita. Por supuesto, señor Flam, respondió el azabache. ¿Y sabe qué? Fue el peor error que cometí en mi vida. Mire cómo le agradezco al gran Albus Dumbledore todo lo que ha hecho para ganarse mi aprecio. Harry realizó una señal hacia Silvia y Betsy, quienes levantaron sus varitas en dirección a la fuente del profesor Dumbledore. Al mismo tiempo lanzaron un hechizo de color rojo y la cabeza del profesor se desprendió de sus hombros de mármol, cayendo al suelo con un gran estruendo y rodando hasta llegar casi al área de las chimeneas. El ejército de Harry estalló en más risas y uno le lanzó otro hechizo a la cabeza de la fuente, logrando volverla un montón de trocitos chamescados en el suelo. Ginny sonrió de lado mientras Hermione, Ron, Percy, Charlie y el señor Flam veían todo horrorizados. Creo que es hora de que en el ministerio se hagan algunos cambios, dijo Harry, en voz tan alta que cayó las risas en el atrio. En realidad sí necesita estos cambios. Para empezar, deberíamos tener líderes que valgan la pena, magos en el Visengamoto en los altos puestos que al menos puedan sostener una varita. El ejército más poderoso ya lo tenemos. Los héroes celebraron y gritaron a lo grande. Harry se volvió hacia ellos con los ojos oscuros pero brillando tras los lentes, mientras una mueca de suficiencia cruzaba por su rostro. Alzó un poco la mano y pidió silencio. Con la otra, tomó de nuevo la mano de Ginny y la acercó a él. A mí me parece que somos las personas correctas para empezar un nuevo ministerio, agregó Harry, provocando más revuelo entre su ejército. Y todo lo que aún nos queda por recorrer. Ya hemos vivido en la sombra por mucho tiempo, intentando sobrevivir a injusticias y terribles guerras por nuestra cuenta. También a otros magos supuestamente tenebrosos y ni siquiera eran buenos asesinos. Se escucharon más risas. Pero ya no más.
Ahora el ministerio es nuestro y lo seguirá siendo por mucho tiempo más. ¡Que viva el jefe!, exclamó Joseph. ¡Que viva el jefe! Los herores comenzaron una ola de aplausos y vítores que se extendió por todo el atrio. No había ninguno que no bajara la cabeza ante su nuevo líder, el nuevo gobernante del mundo mágico. Ya que todos se estaban inclinando, Ginny estaba por hacer lo mismo, pero Harry la detuvo y besó su frente. Luego, ante los cientos y cientos de herores a su mando, compañeros y aliados, se arrodilló. Harry Potter, el nuevo gobernante del mundo mágico británico, se arrodilló frente a su futura esposa, sorprendiendo a la mayoría de los presentes. Allí fue cuando muchos notaron el anillo reluciendo con dos colores distintos en el dedo de Ginny. Ella no podía creer lo que sucedía y tampoco quería dejar de sonreír. Mi bello ángel, comenzó Harry, siendo escuchado por todos los presentes, pero su mirada se encontraba fija en Ginny, observándola como si fuera el tesoro más adorado de su mundo. Tú serás la única que jamás debe inclinarse ante mí. Te debo mi motivación, mi felicidad, los mejores momentos de mi vida. Tú eres la razón por la que sigo existiendo. Tú eres mi reina, mi primera dama y mi futura esposa. Todos se inclinarán ante ti y nuestros futuros hijos, nunca será al revés. A partir de hoy, mi ejército es el tuyo, mis aliados son los tuyos, mi gobierno es el tuyo, al igual que mi corazón, que siempre fue tuyo. ¡Que viva nuestra jefa!, exclamaron Fred y George. Los vítores de los herores no tardaron en regresar. ¡Que viva nuestra jefa! Ginny observó cómo todos le sonreían, alababan su nombre, le aplaudían y se inclinaban, incluso Harry seguía arrodillado. No podía expresar con palabras cómo se sentía y por qué no podía dejar de sonreír. No le importaron las malas miradas que le lanzaron Ron, Hermione, Charlie y Percy. Ya no importaba nada, solo el futuro que le esperaba. Ginevra Weasley de Potter, la reina, gobernante y primera dama del mundo mágico británico, la esposa y debilidad de Harry Potter. Epílogo. Hacía un excelente día. El cielo despejado de nubes, con el sol reluciente en lo más alto pero al mismo tiempo la brisa refrescando a los pobres mortales sobre la tierra. Un día en el que se respiraba la felicidad y por primera vez Ginny pudo sentirse igual, recorriendo el camino hacia el campo de los héroes. Se detuvo unos instantes a observar a los estudiantes paseando por los jardines y el lago negro. Sus risas eran melodiosas y la forma en la que seguían disfrutando de su infancia y su adolescencia, le hacía entender que no todas las cosas eran malas en el mundo. No, en realidad habían muchas cosas buenas en su mundo y le gustaba pensar en ello. Entró al campo de los héroes y resultó extraño no sentirse partícipe de la melancolía y la tristeza del ambiente, el cual se concentraba pesado en aquel terreno. Ginny, en realidad, ya no podía sentir tanta tristeza como antes. No formaba demasiado parte de su repertorio de emociones al día, como podía serlo si estaba viviendo una vida que jamás imaginó pero que adoraba tener. Se tomó unos segundos de su tiempo en la tumba de Tonks y Remus, agradeciéndoles en voz baja por haber traído al mundo un ser tan puro y hermoso como Teddy Lupin, su hijo. Luego, se encaminó hacia la verdadera tumba que quería visitar, la de sus padres, Mally y Arthur Weasley, dos de los magos más valientes que había conocido. En anteriores visitas siempre pensaba en lo que pudo haber ocurrido, en cómo ella debió estar en la batalla y cómo debió protegerlos. Tal vez podría haber recibido la pared encima, en lugar de su padre, o haber recibido esa maldición asesina por parte de Bellatrix, en vez de su madre. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Ginny sabía que no podía regresar el tiempo. Sus padres se habían ido y pese a que eso aún formaba un nudo en su garganta, sabía cómo lidiar con él. Pensando en recuerdos felices con sus padres, los desayunos deliciosos de su madre, que ya estaba aprendiendo a preparar gracias a Fleur, las largas y tendidas conversaciones sobre objetos muggles con su padre, las compras en el callejón Diagon que siempre terminaban en una divertida discusión entre los dos sobre lo que querían llevar y lo que no, las sonrisas, los abrazos y conversaciones que compartieron. ¿Por qué recordar las cosas tristes de las personas que se fueron? Ya es suficiente con saber que se habían ido y jamás regresarían. ¿Por qué no rememorar los recuerdos felices?
Ginny había aprendido tanto en tan poco tiempo. Lo anterior es un ejemplo, pero también que a veces las buenas personas no lo son en realidad, o que las malas tienen sus mejores momentos, que la sangre no necesariamente te hace familia sino las vivencias y el trato con la otra persona, que la felicidad se puede lograr pese a tantas dificultades, que jamás debes rendirte y que para conseguir un objetivo hay que saber luchar por ello. La ambición tampoco era mala del todo. No, lo había aprendido muy bien. Sin poder evitarlo, sonrió y después de acomodar unas cuantas flores que Hagrid con mucho cariño había plantado, soltó un pesado suspiro. No de tristeza o de preocupación, sino de dicha y felicidad. Hola, mamá y papá. Tengo mucho tiempo sin venir, lo sé, pero he estado muy ocupada. Ginny levantó su mano derecha, dejando ver dos relucientes anillos juntos. Me he casado con Harry. Sé que les hubiera gustado estar aquí y que papá querría haberme entregado en el altar. Siempre bromeábamos sobre eso, pero las circunstancias no me lo permitieron y de todas formas me sentí bien siendo entregada por Bill. Estos han sido los meses más locos y bonitos de mi vida. En resumidas cuentas, sé que les gustaría saber que soy feliz. Puede decirse que soy la mujer más feliz del mundo mágico y Muggle. Tengo una verdadera familia, amigos que me quieren, un esposo y un hijo hermoso que también les hubiera agradado, aunque, solo es el inicio de muchos días de felicidad. Algo me dice que sí, que es mi oportunidad de vivir una vida plena. Acabaré el entrenamiento de errores, me graduaré con la mejor puntuación y, bueno, eso será para después, porque en un rato tengo que partir a mi luna de miel. Solo aparté este tiempo para venir a despedirme, por así decirlo. Harry gobierna el mundo mágico como cabría esperar, con tanta dedicación y empeño que parece haber nacido para eso. Con el mundo Muggle nos costará un poco más, pero no será imposible y sé que podremos lograrlo, juntos. Porque soy muy parte de sus planes y podría decirse que no toma ninguna decisión sin mí. Amo mucho eso de él. Siempre hay igualdad de condiciones entre los dos, es un perfecto caballero y puedo confiar en él. Es el chico de mis sueños. Hace tanto tiempo que ya no tengo pesadillas, que siento que ocurrieron en otra vida. No, ya no más. Ya no hay más culpa, remordimiento o malos pensamientos. Eso también les alegrará oír. Yo manejo mi vida como quiero, de la forma en la que puedo y con las decisiones que quiero tomar, siguiendo a mi corazón en sintonía con mi mente. Se siente muy bien tener esa libertad y apoyo de las personas a tu alrededor. Además de esa confianza, Ginny miró a su alrededor, notando de nuevo que se encontraba completamente sola. Una fugaz tristeza surcó su corazón, pues en verdad muchas tumbas no debieron haber sido visitadas jamás. Pero de inmediato reemplazó eso por entendimiento. Ya lo entendía, ¿saben? Cada vez que venía me preguntaba, con enojo, por qué ninguna de las familias visitaba las tumbas de sus familiares. Le llamaban a este lugar Campo de los Héroes pero nadie venía a recordarlos. Puedo entenderlos. La batalla de Hogwarts marcó a muchas personas. Es una memoria dolorosa grabada a fuego en los corazones de la comunidad mágica y se entiende que no quieran revivirlo. Venir aquí y ver estas tumbas es enfrentarse a la realidad de que no están, de que no volverán. Nadie quiere enfrentarse al dolor, pero ¿saben qué más? Deberían hacerlo. Ninguna de estas personas pidió morir en esa batalla, ninguno tiene la culpa y nosotros debemos entender que tampoco es nuestra culpa. No podías hacer nada para cambiarlo. No está en nuestras manos y jamás entenderemos cómo funciona la vida y la muerte. Solo nos queda seguir adelante y recordar los buenos momentos con estas personas, por muy doloroso que resulte después. Este cementerio merece ser visitado, pero no con una aura lúgubre y triste, sino haciéndole justicia a su nombre, recordando a todos los que están aquí como héroes. Veré qué puedo hacer para cambiarlo. Pero ya es momento de que entendamos que está bien ponerse triste por ciertas cosas o personas que perdimos, pero también necesitamos recomponernos y saber levantarnos, limpiarnos la ropa de polvo y seguir andando. Lo único que nos queda es eso, nuestra esperanza. Me alegra haberlo entendido y espero que con este nuevo poder que tenemos Harry y yo, podamos cambiar tantas cosas que están mal. Ginny sonrió. Sí, podremos hacerlo.
No hay cosa imposible si tenemos el suficiente valor para realizarla. Percibió a otra persona entrando al cementerio y no tuvo que girarse para reconocerla. Había algo en la personalidad o presencia de Harry que era muy fácil distinguir para ella. Harry se detuvo a su lado y tomó su mano. Expresó con una sonrisa lo orgulloso que se sentía por la forma en la que ella estaba tomando esa visita. ¿Ya es hora?, preguntó Ginny. Sí, contestó Harry. Tenemos una hermosa luna de miel por delante. Lo planeé todo. Dirás, Mary, Sandra y Fleur lo planearon todo. Muy bien, lo acepto. Ellas lo planearon, pero yo estuve en todo momento, así que me merezco algo de crédito. Mucho crédito, mi amor. Ginny lo atrajo hacia sí para darle un corto beso. Harry, como se había vuelto costumbre, tomó su mano en donde estaban los anillos y le besó el dorso, sin dejar de mirarla y transmitirle todo el amor y la adoración que le profesaba. Te amo tanto, mi bello ángel, y tu bello ángel te ama mucho más a ti. Se besaron de nuevo, esta vez tardando más. Cuando se separaron, Ginny volvió a arreglar algunas flores caídas en la tumba de sus padres y acabó con su despedida hacia ellos. No sería para siempre, porque pensaba venir a visitarlos cada cierto tiempo, los recordaría siempre con felicidad y les contaría a sus futuros hijos bonitas anécdotas. Futuros hijos. Ahora la idea resultaba tan palpable que si se estiraba llegaba a ella. Mientras Harry y Ginny salían tomados de la mano del campo de los héroes, la pelirroja se permitió mirar de nuevo hacia los estudiantes cerca del lago Negro, aquel lugar que lo empezó todo, donde Ginny Weasley dejó de ser la hermana menor tímida del mejor amigo de Harry a ser una parte importante de su vida, su razón de seguir luchando, y, años después, en su esposa. ¿Quién lo diría?, soltó Ginny en voz alta. ¿De qué hablas?, preguntó Harry sonriendo confundido. Ginny le quitó importancia con un ademán. Locuras mías. A mí me parecen adorables tus locuras, como cuando discutes con Creacher porque encontró un nuevo escondite para el chocolate. Ese maldito elfo. Espero que esa locura no sea hereditaria. Ginny se rió. Yo también lo espero. Igualmente te amo. Harry pasó uno de sus brazos por su cintura mientras seguían caminando. Así como tú me amas con mis berrinches de niño pequeño. Como cuando no quiero darte un beso. Es que no puedo vivir sin tus labios. A mí me parece que será hereditario. Entonces pobre de nosotros. Ginny no podía parar de reír. Otra de las cosas que se habían vuelto normales en su vida, nunca dejar de sonreír. Y todo gracias a quién, a ese famoso niño que sobrevivió. ¿Qué hubiera sido de su vida sin él? En definitiva, ninguno de los dos hubiera sido igual de feliz. Asterisco asterisco asterisco, la familia Potter, la más importante del mundo mágico y Muggle británico, para conmemorar el aniversario de matrimonio número 50 de nuestra pareja favorita, Harry Potter y Ginevra Weasley de Potter, quienes fueron nuestros acérrimos y populares gobernantes. El diario El Profeta decidió escribir un artículo en donde se recordarían los aspectos más importantes de la vida de este hermoso matrimonio y los talentosos 4 hijos que tuvieron, quienes han entregado tantas buenas cosas a nuestros mundos. Empecemos por Harry Potter, el famoso niño que sobrevivió, el elegido, el salvador del mundo y el que sentó un precedente con un gobierno en el que los magos no tendrían que ocultarse de los muggles y que estos tampoco tuvieran derechos por encima de nosotros. No fue una lucha fácil, pero es bien sabido que Harry Potter es uno de los magos más inteligentes de nuestro tiempo y logró hacerse con el dominio de los dos mundos, Muggle y mágico, británicos. En el siglo pasado podría parecer una locura, pero ahora era una realidad que las nuevas generaciones tienen la suerte de ver. Se sabe que Harry Potter es un mago muy serio y estricto, especialmente con su grandioso ejército de héroes. Sin embargo, hay pruebas y testigos que podrían contar una versión diferente cuando nuestro gobernante se encuentra con su familia. Es un padre amoroso, comprensivo pero también muy protector. Según entrevistas cortas que ha dado su hijo mayor James Sirius Potter, su padre hacía énfasis en que se supieran defender y no se dejaran insultar por nadie, sin hacer distinciones con Lily Luna Potter, su hija menor. Ahora que mencionamos a sus hijos,
sería bueno también informar sobre su hermosa e inteligente madre, Ginevra Weasley de Potter, también conocida como la novata más valiosa de su generación en el entrenamiento de errores, la primera jefa mujer de ese departamento y una de las personas más valiosas para Harry Potter. Es de común acuerdo en que nuestro gobierno, en su momento, no lo llevó solo Potter. Su esposa tuvo un papel muy importante en cada una de sus decisiones, participando en sus juntas, opinando sobre los asuntos de forma tan inteligente y a veces imparcial que se convirtió en una de las brujas más inteligentes de nuestros tiempos. Muchos entienden que, gracias a ella, se han hecho mejoras en la educación mágica y Muggle, en los cuidados de los huérfanos y las familias necesitadas, entre otras cosas más. Porque sí, a nuestra reina y primera dama le preocupa su población tanto o más que a su esposo. Entre los magos y Muggle se sigue conversando sobre su increíble belleza y figura envidiable, aun después de haber pasado por 3 embarazos y por muchos cumpleaños. Y es que nuestra Ginevra tuvo un arduo trabajo en el departamento de errores, como su ejemplar jefa. En este último trabajo se destacó bastante y algunos mencionaban que nació para ser Ore, en especial, la jefa de los mismos. Ginevra es conocida por ser una madre y abuela igual de protectora, dispuesta a hacer todo por sus hijos. En conjunto con nuestro Salvador del mundo, crió a 4 hijos hermosos e igual de talentosos que contribuyen de diversas formas entre los dos mundos, los cuales sus padres gobernaron. El mayor de todos, Edward Remus Lupin, o llamado de cariño Teddy, en realidad es hijo del ex profesor de Hogwarts Remus Lupin y la famosa Ore ninfadora Tonks, pero debido al fallecimiento de estos en la batalla de Hogwarts, quedó a cargo de su padrino Harry Potter, cuando solo tenía unos meses de vida. Sin embargo, lleva una relación estrecha con sus padres adoptivos y los trata como tal, demostrando que no compartir sangre no disminuye el cariño que existe entre ellos. Teddy, desde muy pequeño demostró una inteligencia excepcional, al igual que una sed de conocimiento abrumadora. No fue de extrañar para nadie que fuera seleccionado en la casa Ravenclaw y además se convirtiera en el mejor estudiante de su curso. Tal como sus padres, era excelente en transformaciones, defensa contra las artes oscuras y pociones, pero él ha dicho que personalmente le gustan más cuidado de las criaturas mágicas e historia de la magia. Fue prefecto y premio anual, y al graduarse, decidió llevar un empleo sencillo como profesor de historia de la magia en Hogwarts. Pronto se convirtió en uno de los profesores más queridos y a algunos le resultó extraño debido a la asignatura que impartía, pero todo se debía a su método de enseñanza didáctico y sencillo, con el que lograba incentivar a los estudiantes para que entendieran que la historia no era aburrida, sino importante para saber qué hacer y qué no en nuestro futuro. Algunos años después y cuando la directora Minerva McGonagall decidió retirarse, las riendas del colegio quedaron a manos del ya no tan joven Teddy Lupin, quien supo manejarlo con la rectitud y valentía enseñados por sus padres. Actualmente, es también uno de los directores más amados que ha tenido Hogwarts en toda su historia, y todo el mundo mágico coincide en que dejara su huella. Así, podremos pasar al siguiente miembro de la familia, James Sirius Potter. Al contrario de su hermano mayor, James fue conocido como un niño revoltoso, que le gustaba meterse en problemas y hacer demasiadas bromas. Cualquiera que tuviera el honor de visitar el palacio de la familia podía ser víctima de alguna de estas travesuras. En Hogwarts se convirtió en un valiente Gryffindor y era un buen estudiante, muy inteligente, sin mencionar que fue un excelente jugador de Quidditch en la posición de cazador y llegó a ser capitán del equipo. Pero debido a su mal comportamiento y las bromas que siempre realizaba con su grupo de amigos, sus calificaciones terminaban bajando. Algunos profesores comentaron que el joven Potter se la pasaba más cumpliendo castigos que en otros lugares. Para muchos era preocupante, pues se sabía que James Potter era el heredero de la dinastía Potter, que tarde o temprano debía tomar el puesto de su padre. Por un tiempo corrieron rumores de que el muchacho no estaba preparado para el puesto, pero James le cerró la boca después de salir de Hogwarts, con unas excelentes calificaciones e inscribiéndose en los entrenamientos de errores. Siguiendo los pasos de su madre,
se convirtió en la mejor puntuación de su generación y fue transferido, después de su graduación, a la División A. Un honor para cualquier novato recién graduado del entrenamiento. Tal vez fue este esfuerzo lo que lo convirtió en una persona disciplinada, fuerte y con ideas marcadas sobre el rumbo que quería para cuando tomara el puesto de su padre. Un verdadero líder, comentó Pamela Franco, una de sus mentoras en la División A. Pronto quedó clara la valentía del joven Potter, gracias a que él solo organizó a la División A para resistir el ataque de unos rebeldes hacia el Palacio Potter. Sus padres se encontraban de viaje y su hermano mayor estaba en el colegio Hogwarts, por lo que la vida de sus hermanos menores estaba en sus manos y no desperdició la oportunidad. Luchó como solo un hijo de Harry Potter y Ginevra Weasley lo haría, y ganó la batalla. Los rebeldes fueron duramente castigados bajo sus órdenes. Al regresar y enterarse de lo que había pasado, sus padres celebraron una fiesta en su honor, proclamándolo el verdadero heredero y a nadie le quedó dudas de que debía serlo. Muy atrás, de todas formas, no había quedado el joven juguetón y bromista. Pero ahora esa parte de su personalidad se mezclaba con la responsable y que era consciente de sus actos. Sus padres, sin lugar a duda, están muy orgullosos de él y cómo llevó el gobierno del mundo mágico y Muggle después de que se retiraron. El siguiente miembro de la familia se caracteriza de nuevo por ser diferente al anterior. Arthur Orion Potter, el hijo del medio, solo 2 años menor que James. Durante muchos años en su infancia y según reportes oficiales, además de pruebas, se supo que era un niño tranquilo, callado, igual o más inteligente que su hermano mayor Teddy, ordenado y también con ánimos de aprender. Sorprendió al mundo entero cuando fue seleccionado para la casa Slytherin, en Hogwarts, pero eso no decepcionó a sus padres que igualmente se sintieron orgullosos de él. Tal vez un gusto heredado también por sus padres fue el Quidditch, alternando posiciones entre golpeador y buscador, y siguió jugando durante toda su adolescencia, llegando a ser también capitán del equipo de su casa. Tenía notas igual de envidiables que sus hermanos y como sucedía con James y Teddy, era el adolescente soltero más codiciado en el colegio. Fue prefecto y premio anual, pero alejándose de los caminos que tomaron sus hermanos mayores, decidió dedicarle tiempo al mundo Muggle, convirtiéndose en poco tiempo en primer ministro y la conexión entre los dos mundos. Gracias a su entendimiento de los Muggles, su inteligencia y su don con la palabra, logró apaciguar las dudas y revueltas entre los Muggles que aún no deseaban ser gobernados por los magos, a quienes llamaban monstruos o fenómenos. Arthur Orion Potter cambió su perspectiva y, con tan solo 18 años, se convirtió en el embajador entre el gobierno de su padre y los demás ministerios mágicos o gobiernos Muggles. Sin lugar a dudas, un verdadero ejemplo de madurez, y para muchos fue un alivio que no tuviera la etapa de rebeldía de su hermano mayor. Finalizamos este artículo con el último, pero no menos importante, miembro de la familia Potter, Lily Luna, 1 año menor que Arthur. La única hija de Harry Potter y Ginevra Weasley no decepcionó a nadie. Era una niña adorable y risueña que, aun siendo la más pequeña, tenía a sus hermanos y a su padre comiendo de la palma de su mano. Era la consentida de la familia, pero gracias también a una buena crianza por parte de su madre, aprendió el valor de ganarse las cosas por sí misma y ser independiente. Fue seleccionada en la casa Gryffindor cuando entró a Hogwarts y sus maestros dijeron que era una niña excepcional, amante de los animales, poderosa en los duelos y una verdadera prodigio en las pociones. Jugaba Quidditch como sus hermanos en la posición de buscador y basta decir que heredó la belleza de su madre, logrando volverse también una de las chicas más populares de su curso. Queriendo seguir de igual forma los pasos de Ginevra, al salir de Hogwarts se inscribió en los entrenamientos de errores y, no es difícil entender, que fue la mejor puntuación de su generación. Como James, fue asignada a la División A, pero Lily Luna se destacó pues llegó a ser nombrada jefa del departamento de errores. La segunda mujer en ganar ese puesto, por debajo de su madre. Debido también a su entendimiento de los Muggles, enseñado tal vez por su hermano Arthur, llegó a ayudarlo en la seguridad de ese mundo. Comprendió las mecánicas y fallas que tenían en su ejército y pronto tomó el puesto de liderazgo,
convirtiendo a la policía y el servicio secreto de Reino Unido, en conjunto con el Departamento de Errores, en los ejércitos más poderosos de Europa, tanto mágicos como magos, todos al mando de una mujer, igual de hermosa como peligrosa. Y ya que hemos repasado el historial de cada miembro, no es de extrañar que se les mencione como la familia más importante de nuestros dos mundos. Gracias a Harry Potter y Ginevra Weasley, recuperamos la independencia de los magos, pero fue por sus hijos que el orden en estos mundos tiene sentido y valor. Felicidades, Harry y Ginny, por su 50 aniversario de matrimonio. Desde el diario El Profeta les deseamos muchos años más de dichosa felicidad, en compañía de su familia. Que viven nuestros amados gobernantes y sus talentosos herederos.